Líderes de naciones árabes e islámicas se reunieron de emergencia en Doha para condenar el ataque israelí contra Hamás en Qatar. En una resolución instaron a una alianza política y defensiva para hacer frente a lo que llamaron amenazas de Israel. Ocurre el mismo día de una visita clave en Jerusalén del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. No solo dio él un espaldarazo a Israel en su eliminación de Hamás, grupo considerado terrorista por varios países, entre ellos Alemania, también dijo que Washington está centrado en el papel que Qatar podría desempeñar aún en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza. Los líderes de los países árabes y musulmanes se solidarizan con Qatar. La cumbre de emergencia buscaba dar una respuesta común al bombardeo de Israel en Doha la semana pasada, cuyo blanco era Hamás. Qatar ha jugado un rol clave en las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza, esfuerzos que se han visto ahora socavados. ¿Cómo vamos a recibir en nuestro país a delegaciones negociadoras de Israel si quienes envían esas delegaciones planean bombardear nuestro país? No esperamos que estas preguntas tengan respuesta, pero sí explican por qué decimos abiertamente que esta agresión es vil, traicionera y cobarde. Es imposible lidiar con tal nivel de malicia y traición. En medio de las tensiones regionales, el primer ministro israelí recibió al secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio expresó su inquebrantable apoyo a Israel, pese al ataque a un país aliado de Washington. Vamos a seguir animando a Qatar a que desempeñe un papel constructivo. Estamos centrados en eso porque independientemente de lo que haya pasado, los hechos no han cambiado. Hamás sigue existiendo, sigue habiendo 48 rehenes y sigue habiendo una guerra, y todo ello obstaculiza un futuro mejor para la población de Gaza y un final pacífico. Por lo tanto, vamos a seguir centrados en lo que se pueda hacer ahora. Benjamin Netanyahu respondió a las críticas por el ataque a Qatar y asumió toda la responsabilidad del mismo. La decisión de Israel de actuar contra los líderes terroristas de Hamás en Qatar fue una decisión de Israel totalmente independiente. Fue una decisión tomada por mí y por nuestros jefes de las fuerzas de seguridad. La llevamos a cabo nosotros y asumimos toda la responsabilidad por ello, porque creemos que no se debe dar refugio a terroristas. Mientras tanto, el ejército israelí sigue destruyendo más torres de viviendas en Ciudad de Gaza. Acusa a Hamás de instalar equipos de vigilancia en las mismas. Las advertencias de evacuación por parte de Israel han obligado a cientos de miles de habitantes de Gaza a huir una vez más. Y más temprano, la periodista Maya Siminovich nos explicaba en qué se podrían traducir las palabras de apoyo de esta tarde por parte de Marco Rubio al gobierno de Israel. Escuchemos lo que nos dijo. Lo que ha pasado es lo que mencionabas antes, que ha sido realmente un apoyo a Israel, pero también una especie de intentar ver hasta qué punto el ataque en Doha contra el liderazgo de Hamás va a afectar a las relaciones con los socios. El principal socio estadounidense, además de Israel, es precisamente Qatar. Era un gesto de Rubio venir aquí, también visitar ciertos lugares muy importantes para su electorado evangelista en Estados Unidos, que son lugares bíblicos, arqueológicos bíblicos, que reafirman el estatus judío de Jerusalén, Jerusalén Este. Son toda una serie de símbolos y de gestos por los que el secretario de Estado estadounidense está apoyando a Israel. Y cuando fue preguntado si fueron advertidos antes del ataque en Doha, Rubio dijo que están enfocándose ahora mismo en lo que va a pasar después y no en lo que pasó antes. De modo que hay una pasada de hoja, y los primeros reportes decían que la siguiente parada de Rubio iba a ser Qatar. Ahora está en entredicho eso, pero puede ser que esto sea una visita más que de Israel, sino que también a otras regiones. Y todo esto que lo mencionas, Maya, hoy en la cumbre en Qatar, países árabes y islámicos apelaban también por una alianza política y defensiva contra Israel. ¿Qué dice el primer ministro israelí de esta situación que podría llevar a un quiebre con la Liga Árabe y también echar por tierra los acercamientos con países como Emiratos Árabes o como Arabia Saudita?
Aquí realmente se observa con mucha atención lo que está pasando en esa cumbre. No ha habido un pronunciamiento oficial todavía, ha habido unas duras palabras del presidente egipcio, el-Sisi, que ha hecho una distinción que no se oye tanto en el mundo ni en Israel tampoco. Ha señalado que es diferente el gobierno israelí de la sociedad israelí. Y lo dice un país que tiene una paz fría con Israel. Recordemos que Israel firmó la paz con Jordania y con Egipto hace bastantes años, en los 70 y en los 90. Y han continuado relaciones de seguridad muy cercanas, pero las sociedades no se aprecian particularmente. Lo que se está señalando aquí, lo que se quería conseguir probablemente con los acuerdos de Abraham, que hoy se cumple 5 años de su firma, era que hubiera una paz cálida con estos países, con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos y tal vez con Arabia Saudita, que fue lo que probablemente no sucedió porque hubo el ataque de Hamás del 7 de octubre. Esta paz caliente, como digo, no parece que vaya a suceder de ninguna manera en el futuro próximo. Y esto es lo que estaban debatiendo en la cumbre, que quizás hay que revisar todos estos lazos, porque si Israel continúa anexando territorio de Cisjordania, como ha prometido que iba a hacerlo, uno de los socios más importantes, Emiratos Árabes Unidos, ha dicho que habría que revisar todo este asunto. Por lo tanto, hay una mirada muy seria a lo que está allí sucediendo y todavía, como digo, no ha habido pronunciamientos oficiales, pero es algo que preocupa. Maya Siminovich, muchas gracias en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Bueno, y vamos en breve por la perspectiva hasta Doha con Luciano Zácara, analista político en Qatar. Señor Zácara, bienvenido. La resolución de la cumbre apela a una alianza política defensiva contra Israel. Eso es lo principal del texto. ¿Estamos frente a un divorcio entre la Liga Árabe de países musulmanes e Israel? Bueno, sí, por lo que ha salido de la resolución, la condena ha sido muy dura, unánime entre todos los países. Las 3 declaraciones conjuntas del Consejo de Cooperación del Golfo, la Liga de Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica, dejando claro que ya no hay más líneas rojas que Israel pueda cruzar. Se han pedido medidas concretas. La resolución final no está publicada todavía y no sabemos exactamente qué medidas. Pero sí, la condena es unánime y no hay ningún tipo de fisura respecto al apoyo a Qatar por haber sufrido el ataque la semana pasada, y tampoco hay fisuras respecto a la condena en contra de Israel por lo que está siendo considerado como genocidio en la franja de Gaza, y se piden medidas concretas para frenar lo que está pasando ahora. También se exige a Estados Unidos que use la influencia que tiene con Israel para que cambie Israel de actitud. Hablando de fisuras, señor Zácara, Israel le recuerda a Qatar que apoya y alberga, a líderes de Hamás, organización islamista del que los propios países árabes pedían hace pocos días en la Asamblea General de la ONU, digamos, su desmantelamiento. Y Hamás ahora en este contexto le pide al mundo árabe e islámico una postura unificada y defensiva en la guerra en Gaza. ¿Qué postura dentro del mundo árabe se va a terminar por imponer hacia la cuestión de Hamás, que es la cuestión más incómoda para el mundo árabe? Bueno, no se ha discutido específicamente una postura respecto a Hamás en esta cumbre. Lo que se ha discutido es una postura respecto al ataque que ha sufrido Qatar y a cómo frenar la guerra. Lo que se han pedido es medidas concretas para parar la guerra, que declaraciones de principios o condenas no son suficientes. Se han pedido medidas diplomáticas, se han pedido medidas legales y económicas, pero no se ha hablado acerca de Hamás, no se ha hablado la posibilidad de que Hamás participe o no de un futuro gobierno, por ejemplo, pero sí se ha exigido que se tenga en cuenta la resolución que se ha asumido por una abrumadora mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas el otro día, de la existencia de un Estado palestino finalmente, de que esta es la única opción posible, de que no hay una alternativa a una solución de los dos estados, y se piden medidas concretas para forzar que esta solución de los dos estados sea implementada definitivamente, a pesar de que el gobierno de Netanyahu ha dicho que mientras él sea primer ministro no va a haber un Estado palestino. Luciano Zácara, en Qatar. Buenas noches. Y el encuentro en Qatar de los líderes de países árabes y musulmanes ocurre tras un fin de semana en el que, según fuentes palestinas, más de 40 personas murieron por la ofensiva israelí en Gaza. Israel ha advertido a los habitantes de la ciudad de Gaza que evacúen la denominada zona humanitaria en el sur del territorio. Los ataques israelíes se intensifican entre las ruinas de Ciudad de Gaza.
La escalada de su ofensiva, que según el gobierno pretende acabar con el último bastión de Hamás, ha destruido numerosos edificios en los últimos días. Ahora advierte a los civiles que deben marcharse antes de que lleguen más soldados. Aunque muchos ya se han ido, se estima que todavía quedan cientos de miles de personas en Ciudad de Gaza. Fuimos al sur y volvimos, porque allá tampoco hay lugar. Ahora estamos aquí, abandonados a la misericordia de Dios. Las esperanzas de que la guerra acabe sufrieron un duro revés la semana pasada, cuando Israel atacó a los líderes de Hamás en Doha, capital de Qatar. El país árabe, que ha sido clave en las negociaciones para poner fin al conflicto, acoge ahora una cumbre de emergencia con líderes de países árabes y musulmanes para decidir los próximos pasos. Es hora de que la comunidad internacional abandone el doble rasero y castigue a Israel por todos los crímenes que ha cometido. Israel debe entender que sus guerras genocidas contra nuestros hermanos palestinos, con el objetivo de sacarlos de su propia tierra y desplazarlos, no tendrán éxito, sin importar lo que Israel diga para justificarlas. Qatar ha dicho que seguirá comprometido a trabajar con Egipto y Estados Unidos para alcanzar un cese el fuego, tras casi 2 años de guerra.